El día de hoy vamos a estar hablando de lo que es las cargas de trabajo o también cargas de rotura en postes de líneas eléctricas y los cálculos que están derivados a ellos. ¿Ok? Entonces, a lo largo de la presentación, si hay alguna consulta, duda, sugerencia, cualquier cosa, ¿no? Que deseen, algo que deseen agregar, corregirme, todo lo que ustedes quieran, por favor, lo pueden hacer en el chat. ¿Ok? Y vamos a empezar de una vez. ¿Ok? Entonces, en este webcast vamos a estar hablando de lo que es la carga de trabajo y la carga de rotura en los postes, ya sean postes de madera, postes de concreto, ¿no? Entonces, primero vamos a hablar un poquito de lo que son los postes, ¿no? Los postes van a tener algunas características importantes, obviamente. Primero comenzamos con el material, ¿no? Concreto, madera, puede ser varios tipos de madera también, ¿no? Fibra de vidrio, metálicos, ¿no? Pero su característica, eh, digamos, entre comillas, relevante para el diseño de nuestras líneas va a ser su geometría, ¿ok? Su geometría, ustedes saben, ¿no? Que un poste no es un cilindro recto, sino, no es no es un cilindro recto, sino es una pirámide circular trunca, ¿no? Es algo así, ¿no? Exagerando, obviamente. Entonces, vamos a tener, ¿no? Lo que es la longitud del poste, el diámetro en la base, diámetro en la punta del poste, y también vamos a tener otro dato muy importante que es la carga de rotura del poste, ¿no? Vamos a tener carga de rotura y en algunos casos se nos puede indicar lo que es, sí, gracias, cónico, perfecto. Se nos puede indicar lo que es la carga de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, vemos que, ¿no? En esta tablita, ¿no? Esto es un ejemplo de tabla de Nexan que nos indica justamente lo que es la longitud en un primer momento, ¿no? En este caso son postes de concreto. Tenemos una longitud, luego tenemos una carga de rotura, ¿no? Que es el segundo dato. Un diámetro en la punta o cima, un diámetro en la base y bueno, también tenemos el peso y finalmente se ha agregado aquí una fuerza nominal que sería la carga de trabajo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la carga de trabajo y la carga de rotura? ¿No? La carga de rotura viene siendo la fuerza máxima que puede aguantar el poste, ¿no? Es su capacidad máxima física, ¿no? Que puede, al que puede estar sometido el poste. Mientras que la carga de trabajo vendría siendo, eh, también se le puede llamar, ¿no? Como fuerza nominal o carga de diseño, vendría siendo la carga máxima que va a aguantar el poste en nuestro diseño, ¿ok? En el caso, en el caso de la carga de trabajo, vamos a estar trabajando con un factor de seguridad. Es decir, a ver, voy a leer el chat. Es decir, eh, si tenemos, por ejemplo, como en este caso, tenemos tenemos una carga de trabajo para a ver, por ejemplo, ¿no? Para este poste de aquí, vamos a poner este poste de aquí, ¿no? Tiene una carga de rotura de 600, ¿no? Esto quiere decir que su límite físico es de 600, en este caso, kilogramos fuerza, ¿no? O
es casi lo mismo que decanewton, ¿no? Entonces, este es su límite físico, ¿no? 600. Ahora vemos que su carga de trabajo es de 300, ¿no? Entonces, en este caso se le ha aplicado un factor de seguridad de 2, ¿no? Eso quiere decir que 600 dividido entre 2 nos da 300. Entonces, este factor de seguridad nos va a dar un margen, ¿no? Un margen de error. A ver, en este poste es 600 kilogramos fuerza de carga de rotura, ¿no? Y 300 de carga de trabajo. Entonces, luego voy a la consulta. Entonces, en este caso, ¿no? La fuerza de rotura es el límite físico y 300 es la carga de trabajo, es el límite en nuestro diseño. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, al momento de hacer el diseño de nuestra línea, ¿no? Al momento de aplicarle todas las fuerzas que se le van a aplicar al poste, ¿no? Vamos a estar trabajando como si su límite fuese 300, ¿no? Es decir que vamos a estar trabajando con este nuevo límite, 300, con la carga de trabajo, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de tener un buen margen de error, ¿no? Con el fin de que si por A o B hay alguna fuerza adicional o algo que no se tome en cuenta, pues no vayamos a tener ningún tipo de problema, ¿no? Entonces 600 es la fuerza límite del poste, ¿no? Que esto quiere decir que si nos pasamos 610, 620, el poste se va a romper, ¿no? Mientras que 300 es la fuerza de diseño. Si nos pasamos 310, 320, 350, 400, pues teóricamente no se va a romper el poste, ¿no? Pero si por A o B algo pasa, ¿no? Y se incrementan las fuerzas por algún motivo, ¿no? Y al final el poste se va a romper, pues si se averigua, ¿no? Que que hemos pasado este límite, pues de todas maneras estaremos incumpliendo, ¿no? Entonces, en este caso, estos postes que están viendo ahorita, ¿no? Esta tabla es de concreto, pero funciona con lo que es madera, fibra, ¿no? Es decir, lo que necesitamos aquí es la carga de rotura y en este caso la carga de trabajo. Entonces, bueno, normalmente en las tablas no se va a encontrar lo que es la carga de trabajo, porque la carga de trabajo está sujeta, es decir, no necesariamente vamos a encontrar la carga de trabajo. ¿Por qué? Porque la carga de trabajo está sujeta al factor de seguridad, ¿no? Y el factor de seguridad no tiene por qué ser un valor fijo, ¿no? Muchas veces las normas nos pueden decir 2, pero nosotros, para darle más seguridad al diseño, podemos estar trabajando con un valor de 2.5, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que realmente nos va a interesar, ¿no? En un poste va a ser su carga de rotura, ¿no? Sin embargo, al momento de hacer el diseño, ¿no? Aplicándole, si en este caso nosotros le aplicamos 2 de factor de seguridad, entonces en el diseño vamos a estar trabajando con la carga de trabajo, ¿no? Claro, podríamos tener algunos postes, lo que son postes rectangulares o postes en H, ¿no? Pero esto es otro, digamos, es otro tipo, es el mismo análisis, ¿ok? Para los postes rectangulares, solo que van a tener dos ejes, ¿no? Vamos a tener dos ejes. A ver, voy a dibujar rápidamente, ¿no? Un tipo H. Sería algo así, ¿no? Un tipo H. Algo así, en vista desde arriba, ¿no? Pero vamos a tener dos ejes, ¿no? Sí, y claro, bueno, en Perú, ¿no? Por lo general se utiliza circular, ¿no? Pero
¿no? En Ecuador, por ejemplo, vamos a estar utilizando con más frecuencia lo que son tipo H, pero la idea va a ser la misma, ¿no? También vamos a tener una carga de rotura, ¿no? Solo que realmente tendríamos dos, entre comillas, vamos a tener dos cargas de rotura. Una carga de rotura, ahora voy a poner otro color. Ahí está. Una carga de rotura en esta dirección y una carga de rotura en esta dirección, ¿no? Igual para los postes rectangulares, ¿no? Entonces, se dice que tiene un lado fuerte y un lado débil. Pero la idea va a ser la misma. Vamos a tener que trabajar con una carga de rotura. ¿Bien? Entonces, bueno, justamente no había una consulta que nos decía en los postis que indica, ¿no? 12300 o 12600. A ver, lo que nos dice la norma técnica peruana, ¿no? Es que vamos a estar trabajando con, para lo que es la nomenclatura, ¿no? Vamos a estar indicando lo que es la longitud y la carga de trabajo. Entonces, en el caso de que tengamos un poste, por ejemplo, este de acá, 12600 con 300 de carga de carga de trabajo, pues estaríamos indicando 12300, ¿no? Y no 12600. Esto es para la norma peruana, ¿no? Pero en otras normas vamos a poder trabajar con la carga de rotura, ¿no? Entonces, esto es un tema de nomenclatura, ¿no? La norma técnica peruana nos indica de que vamos a estar llamando nuestros postes, ¿no? Nombrando nuestros postes, utilizando, aquí vemos, ¿no? Lo que es la longitud primero, ¿no? La carga de trabajo y, bueno, nos indica también el coeficiente de seguridad, diámetro en base y punta, ¿no? Con eso tendríamos nosotros toda la información necesaria para nuestro diseño, ¿no? A ver, la relación, bueno, aquí hay una consulta, ¿no? ¿Cuál es la relación entre kilogramos fuerza y decanewton? Bueno, es casi uno, ¿no? Decanewton son 10 newton y kilogramos fuerza son 9,81 newton, ¿no? Entonces, está casi igual, ¿no? Entonces, hay a veces, muchas veces se confunde, o sea, entre comillas se confunde, quiero decir, digamos, se aplica directamente, ¿no? A veces de Newton uno lo pone directamente como kilogramos fuerza, entonces eh, se traslapa ¿no? Estos datos, ¿no? Entonces, bueno, pero en sí es parecido, no es exactamente igual, ¿no? Obviamente. Entonces, la norma técnica pero nos indica también de que, bueno, nos indica las cargas de rotura nominal, ¿no? Mínima por, por longitud del poste, ¿no? Nos indica, ¿no? Postes de 8 metros, 200, ¿no? De carga de rotura, ¿no? De 9 10 metros, 300, 11 y 12, 400, ¿no? Esta es la carga de rotura mínima, ¿no? Que deben tener nuestros postes. Entonces, esto, ¿no? Porque cuando es más alto el poste, vamos a tener mayor carga o necesita tener mayor carga de rotura. Eso es porque, bueno, no necesariamente, ¿no? No siempre vamos a tener postes de 13 metros de media tensión que tengan mayor carga que postes de 8 metros, ¿no? O de 9 metros. No siempre va a pasar, pero por lo general esto sí se cumple. ¿Por qué? Porque al tener postes de mayor longitud, ¿no? Pues son postes que van a tener una mayor, vamos a tener mayores vanos, ¿no? Vanos más largos, ¿no? Entonces, pues generalmente al tener un vano más largo, pues vamos a tener también
vamos a tener más fuerzas, ¿no? Debido a la tensión del conductor, debido a al viento, ¿no? Debido al peso mismo del conductor, ¿no? Entonces vamos a tener más fuerzas por lo general, ¿no? En líneas de media tensión o, o es decir, en postes de mayor altitud, ¿no? Ya que nos permiten vanos más largos, ¿no? En lo que es baja tensión, por lo general vamos a estar trabajando, ¿no? Con postes de 8 o 9 metros y con vanos de alrededor de 30, 40, 50 metros, ¿no? Mientras que media tensión, pues podemos estar trabajando con vanos de, ¿no? 60, 70, 80, incluso más, ¿no? 100 metros o más, ¿no? Mm, ya. Ahora hay una consulta, ¿no? Que nos dice, en set trifásico la carga de trabajo generalmente es pequeña. Lo que sí existe es peso propio del transformador y accesorios que están sometidos que están en el poste, ¿no? Este tipo de carga en el poste, ¿cómo lo puedo calcular? A ver, claro, la carga de trabajo en el poste, en un transformador, por lo general se trata de hacer de que salga en vano flojo, ¿no? Entonces, eh, claro, por lo general, como sale en vano flojo, pues la fuerza es pequeña, ¿no? En transformadores, ¿no? Sin embargo, claro, como bien dice el compañero, eh, hay un transformador que tiene su propio peso, los accesorios, también el mismo poste, ¿no? Entonces, esto es una carga vertical, ¿no? Esto es una carga vertical que se le va a aplicar al poste y el poste tiene también una capacidad que no es la misma que la que estamos viendo ahorita, ¿ok? Es diferente, tiene también que ver, ¿no? Pero no es lo que estamos viendo ahorita, porque eh, en el caso de las caras verticales es otro tipo de análisis. Es un análisis, y me parece que no estoy completamente seguro, pero creo que hemos hecho un webcast con respecto a las caras verticales, respecto a el cálculo de, a ver si si me acuerdo bien, respecto a las caras de compresión. ¿Ok? Es decir, el poste va a sufrir esto, ¿no? Una carga de compresión. Es decir, en este caso, ¿no? Tenemos aquí nuestro poste y, ¿no? Va a sufrir una carga de compresión que le puede dar un pandeo, ¿no? Puedo tener es decir, el poste puede, ahí, mi pulso, ¿no? El poste puede doblarse así, ¿no? Por la misma carga de compresión. Entonces, Eso, eso, ¿no? Tiene que ver con la carga de compresión del poste y con el límite admisible, la compresión máxima admisible del poste, ¿no? Que tiene que ver con el material, tiene que ver con la geometría del poste, ¿no? Qué tan, cuánto es la base, cuánto es la punta, ¿no? La geometría. Y tiene que ver, bueno, como tiene que ver con el material, tiene que ver con su modo de elasticidad. Entonces, pero eso es un tema aparte, ¿no? Y como ya les mencioné, ¿no? Me parece que hay un webcast acerca de ese tema, que es de cargas de compresión. Ahí está, ¿no? Gracias. Ahí está. Análisis por cargas de compresión. Sí, creo que hay un webcast de eso. Ok, bien. Igual es muy interesante todo lo que preguntan. Entonces, en este caso, ¿no? Es un poco diferente porque justamente
las cargas que vamos a estar analizando van a ser cargas perpendiculares al poste, ¿ok? Ya sea así o así, van a ser cargas perpendiculares al eje del poste, algo así, ¿no? Bueno, ahí, ¿ok? Eso es lo que, en este caso, es lo que vamos a estar analizando, ¿no? Am, sí, puede ser variable. En efecto, a ver, hay una consulta, bueno, hay un comentario, mejor dicho. Para lograr la carga de trabajo, por ejemplo, 12300, los diámetros en base y punta deberían ser estándares. Pero sucede que es variable de acuerdo al fabricante o diseño. Y es cierto, ¿no? Ya sea el mismo material, ¿no? Pues muchas veces, bueno, vamos a poder tener diámetros en la base y en la punta que van a ser un poquito diferentes, ¿no? De fabricante a fabricante, ¿no? En otra tabla tal vez yo tenga otros valores, ¿no? Que estos de aquí, ¿no? Pero van a estar más o menos en el rango, ¿no? A ver, justamente después voy a terminar este cuadro aquí y luego seguimos para rebotar sobre ese tema. A ver, a ver, un ratito. Bien. Entonces, lo que les quería comentar, ¿no? Es que la NTP nos va a indicar entonces las cargas de roturas mínimas en los postes según su longitud, ¿no? También nos indica la NTP los valores estándares que vamos a tener en nuestros postes, ¿no? Vamos a tener postes de 200, 300, 400. Nos indica en el orden de los cientos, ¿no? No vamos a tener un poste de 250 o 275. ¿Ok? Algo que sí he podido ver en otras normas de otros países, ¿no? Pero aquí, bueno, estamos con con el orden de los cientos, ¿no? Bueno, eso es algo que nos dice la NTP, ¿no? No es algo de todas maneras que quiere decir que esté mal o esté bien, ¿no? Es simplemente una recomendación que tenemos ahí. Entonces, justamente, ¿no? Lo que... A ver, acá hay una consulta, ¿no? Acá hay varias consultas. Los diámetros son estándares, lo que varía es el esfuerzo en la punta, ¿no? Y nos consulta, el diámetro no está en función a la carga que debe soportar. Sí, en sí la geometría eh, va a ser similar, ¿no? De poste a poste, hablando de los mismos postes, pero en diferentes fabricantes, ¿no? Pero eh, a veces podemos tener unos cambios, pero son mínimos, ¿no? No es que vamos a tener un diámetro de 30 centímetros y el otro fabricante 40, ¿no? Entonces, podemos tener algunos, sí, sí, en verdad el diámetro sí, va a incidir en el, en la carga de rotura también, ¿no? Según el fabricante, ¿no? Pero, como les digo, esto puede variar, ustedes lo pueden buscar, ¿no? En varias tablas que vean de varios fabricantes, van a poder tener unas diferencias mínimas entre la geometría de un poste y de otro. Es decir, entre un fabricante y otro, ¿no? Entonces, lo que se tiene que cumplir es que aguante la rotura, ¿no? Eso es lo que básicamente va a valer, ¿no? Que aguante la fuerza de rotura. Entonces, para hacer la prueba, ¿no? La prueba de laboratorio para comprobar de que los postes, ¿no? Puedan funcionar correctamente, ¿no? Estén trabajando correctamente, se pone el poste al horizontal
¿no? Y se trabaja con un empotramiento al 10% más 50 centímetros como mínimo, ¿no? Puede ser también 10% más 60 centímetros, ¿no? Nos dice que en Colombia es 10%, ¿no? 10% o 0,10 de la altura más 0,6, ¿no? Entonces, eso es para el empotramiento del poste, ¿no? Y la aplicación de la carga se hace a 15 centímetros de la punta del poste, ¿ok? Eso es para postes de concreto, ¿no? Es decir, y que nuestros postes tienen una carga de trabajo, pero, o una carga de rotura, pero aplicando estos factores de aquí, ¿ok? Es decir, que la, si nosotros hacemos el cálculo, ¿no? De nuestro poste, nosotros hacemos el cálculo de nuestro poste directamente en la punta, pues no va a ser, no quiere decir que esté mal, ¿no? De hecho, va a estar un poco mejor, más seguro tal vez, ¿no? Porque va a estar un poco sobredimensionado, un poquito, ¿no? No es mucho tampoco la diferencia. Pero, ¿no? Lo que nos dice la NTP es que estas cargas de rotura que vamos a tener van a estar dadas en este punto, ¿ok? A 15 centímetros de la punta del poste. ¿No? Y bueno, mm, se aplica una carga que va creciendo poco a poco, ¿no? Hasta llegar a 60 y luego, ¿no? Se incrementa de 5 en 5% hasta llegar a la falla, ¿no? 60% de la carga de rotura, ¿no? ¿No? Ya que eso es justamente para ver las fallas de los postes, ¿no? Y, ¿no? Obviamente en un lote debemos tener una cantidad mínima de fallas, ¿no? Ya sea 0 o 1, dependiendo de la longitud del poste, ¿no? Pero una vez que se hace la comprobación, pues ya tenemos, ¿no? Entre comillas, listos nuestros postes, ¿no? Esto es simplemente cómo es que se va a desarrollar o cómo se va a verificar de que los postes estén trabajando correctamente, ¿no? Porque al final esto es lo que realmente, ¿no? Si tenemos el diámetro en la base, en la punta, ¿no? Esto es lo que nos indica si realmente está funcionando, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se aplican las cargas de rotura en el diseño? ¿Ok? Vamos a tener cargas transversales y cargas longitudinales, ¿no? Entonces, los que ya conocen el DLTCAD, ¿no? Eh, los que ya conocen el DLTCAD o el CAMREL, ¿no? Ya más o menos deben tener una noción de esto, pero igual lo repito, ¿ok? Las cargas transversales van a ser o van a estar dadas por ¿quién? Principalmente por el viento, ¿no? Las cargas transversales, como aquí lo vemos en la imagen, son las cargas que van a estar perpendicular al eje de la línea, ¿no? Voy a hacer un pequeño ejemplo, ¿no? Acá tengo mi línea con mis postes, ¿no? Y acá viene mi conductor, listo. Y las cargas transversales entonces van a ser estas de aquí, ¿no? En este sentido, ¿no? A diferencia de las cargas longitudinales que van a estar dadas en el mismo eje de la línea, ¿ok? Uy, en el mismo eje de la línea. Ahí no se ve, ¿ok? Pero estas dos cargas se van a comparar entonces ¿con quién? Con la carga
de trabajo, ¿no? Con la carga de trabajo o con la carga de rotura, ¿no? En este caso con la carga de trabajo, ¿no? Porque si fuese con la carga de rotura, ¿no? Quiere decir que estaríamos trabajando al límite, no es lo que queremos, ¿no? Entonces hacemos la comparación de estas fuerzas con la carga de trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Es bien sencillo. A ver, sí hay unas consultas, ¿no? Existe una fórmula para calcular la profundidad para realizar, ¿no? En un poste de 12 metros. Eh, sí, es normalmente en poste directamente enterrado, ¿no? Se aplica el 10% de la altura del poste más 60 centímetros, ¿no? Eso es lo que realmente, lo que normalmente se aplica, ¿no? Generalmente. Otras normas pueden indicar 10% más 50 centímetros. Entonces, eh, ¿no? Eso es básicamente para el enterrado del poste, ¿no? Entonces, ¿cómo se calculan estas fuerzas, ¿no? Entonces, rápidamente voy a cambiar mejor para que sea un poco mejor, o voy a agrandar esto. Listo. ¿No? Para lo que son las cargas transversales, ¿no? Hemos dicho que son principalmente debidas al viento. Entonces tenemos aquí, ¿no? Vemos que el viento va a soplar sobre todo el conductor, ¿no? Sobre todo el conductor, ¿no? Y este viento tiene una velocidad, ¿no? Y esta velocidad de viento va a generar una presión de viento, ¿no? Y esta presión de viento, pues por el área, nos da una fuerza, ¿no? Y en este caso el área va a ser, va a estar dada por el diámetro del conductor y y por la longitud del conductor, ¿ok? Y eso nos da una fuerza que se va a trasladar en este punto, ¿no? Igual en este punto de aquí tenemos una fuerza, no se ve con este color, mejor así. Una fuerza, ¿no? Transversal en cada uno de los puntos, ¿no? Y estas fuerzas se trasladan a mi punto ¿no? O sea, todas estas fuerzas van a dar una resultante, ¿no? Y esta resultante la ponemos no en la misma punta, bueno, si lo queremos hacer en la misma punta lo podemos hacer, pero por lo general vamos a estar trabajando, ¿no? A 15 centímetros de la punta del poste, o 10 centímetros, o 20 centímetros, ¿ok? A ver. Entonces, eh, bien, otro punto que vamos a tener es el viento sobre el poste, ¿no? El viento sobre el poste, pues también le va a generar una fuerza transversal, ¿no? Que se le va a aplicar, ¿no? Y que también va a estar dentro de esta resultante, ¿no? Bueno, también viento sobre los aisladores, ¿no? Y sobre los elementos en general, ¿no? Nos da todo esto una resultante, y esta resultante, pues, se va a comparar ¿con quién? Con la carga de trabajo, ¿no? Hasta ahí creo que eh, no sé si hay consultas con respecto a esto. Lo mismo va a ser con las cargas longitudinales, ¿no? Las cargas longitudinales también vamos a tener en este caso, para las cargas longitudinales, estas van a ser debidas a la tensión del conductor, ¿no? Entonces, la tensión del conductor, vamos a tener una tensión, ¿no? Una tensión que sale de la línea y otra que llega, ¿no? Y por lo general, ¿no? Sobre todo en
estructuras pasantes, ¿no? Estas cargas longitudinales que van en el mismo sentido de la línea, pues la resultante va a ser casi cero, ¿no? En líneas pasantes, en líneas eh, con aisladores tipo pin, como en este caso, o con aisladores de suspensión, ¿no? No es exactamente cero, pero casi, ¿no? No olvidar que aquí el conductor está de todas maneras amarrado, ¿no? Con su preformado. Entonces, eh, pero en el caso de estas estructuras pasantes, vamos a tener una fuerza resultante longitudinal casi igual a cero, ¿no? Lo que no pasa en qué tipo de estructuras, en las estructuras de anclaje, ¿no? Ya sea una estructura terminal, obviamente porque solo tenemos de un solo lado una fuerza, o en una estructura de anclaje de alineamiento, donde ahí podríamos tener dos fuerzas muy diferentes el uno del otro, ¿no? Entonces, con esto es que nosotros vamos a poder hacer el cálculo de lo que son las prestaciones mecánicas, las principales prestaciones mecánicas, ¿no? Como es el vano viento y vano horizontal, ¿no? En el webcast acerca de las cargas de compresión, ahí se habla del vano peso, ¿no? Pero en este caso, que estamos hablando de la carga de rotura y carga de trabajo, estamos trabajando con lo que es vano viento y vano horizontal. Entonces, como les había comentado, ¿no? El vano viento, o perdón, lo que son las cargas transversales son debidas principalmente al viento, ¿no? Viento sobre los conductores, ¿no? Y esta fuerza, ¿no? Se traslada, ¿no? Aquí. Y este vano viento viene siendo entonces el límite máximo que puede aguantar mi estructura o mi poste eh, con respecto a las cargas transversales debidas al viento. ¿Ok? Es decir, ¿no? Si tenemos una mayor longitud de conductor, vamos a tener una mayor fuerza, ¿no? Porque la presión de viento eh, le va a dar una fuerza a toda la longitud de mi conductor. Entonces, obviamente, si tengo más longitud de conductor, voy a tener más fuerza transversal, ¿no? Voy a tener más fuerza debido al viento, voy a tener más fuerza transversal. Entonces, ¿cuánto es el límite que yo puedo tener de esa longitud de conductor? Ese límite se llama vano viento, ¿ok? Entonces, esa longitud máxima de conductor por cargas transversales, eso le llamamos vano viento, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a calcular esto? Pues eh, haciendo obviamente lo que, ¿no? Ya les venía comentando, ¿no? Tenemos las fuerzas en cada uno de los conductores, las fuerzas transversales, las fuerzas en el poste, en los aisladores, etcétera, nos dan nuestra fuerza resultante, y esta fuerza resultante la comparamos con la carga de trabajo. Entonces, si esta fuerza resultante es menor a nuestra carga de trabajo, entonces quiere decir que podemos tener más vano viento, ¿no? Es decir, más longitud de conductor, ¿no? Entonces, y hasta llegar al límite, ahí vamos a tener nuestro vano viento máximo, ¿no? Nuestra primera prestación mecánica, que sería de vano viento, ¿no? Que sería el límite de conductor, de longitud de conductor que puede soportar el poste. ¿De qué va a depender este límite? No depende solo el poste.
¿ok? Depende de su carga de trabajo, obviamente, pero también depende de la cantidad de conductores que tenemos. Si es una línea trifásica, con neutro, con cables de guarda, si tenemos 2 ternas, 3 ternas, etcétera. El conductor que estamos utilizando, si es un conductor con un diámetro más, menos grande, de las condiciones ambientales. Sí, en la de Her también, ahí también se indica lo que es el enterrado del poste, ¿no? Entonces depende lo que es el conductor, las condiciones ambientales, ¿no? Si las condiciones ambientales, si tenemos un viento de mayor, menor velocidad, ¿no? Todo eso va a influir en este cálculo, ¿no? Ahora, para lo que es el vano horizontal, aquí realmente hay varios factores que nos van a dar el vano horizontal máximo. El primero va a ser por distancia mínima de seguridad del suelo. Es decir, ¿no? Cuando tenemos un vano más largo, más grande, ahora vamos a dibujar aquí. Cuando tenemos un vano más largo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un conductor, ¿no? Si el vano es más grande, voy a dibujarlo de otro color, así. Entonces, ¿no? La flecha, uy, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? No, creo que listo. Entonces, la flecha, ¿no? Va a ser mayor, ¿no? Y al tener mayor flecha, entonces, pues vamos a tener mayor dificultad para poder, ¿no? Poder, digamos que aquí está, poder cumplir con nuestra DMS, ¿no? Con la distancia mínima de seguridad del suelo, ¿no? Entonces, ese es el primer factor, ¿no? Para tener un vano horizontal, el máximo vano horizontal, ¿no? A mayor vano, mayor flecha. Si la flecha es demasiado grande, no vamos a cumplir con la DMS. Otro factor, eh, la, la distancia entre los conductores, ¿no? Entonces, eh, puede ocurrir el caso, ¿no? El peligro de tener dos conductores que estén en una distancia que puedan provocar un cortocircuito, ¿no? Entonces, esta distancia entre las fases, entre los conductores, también va a estar, digamos, va a depender también de la flecha del conductor. A mayor flecha del conductor, el conductor está más flojo. Y al estar más flojo, puede, digamos, vibrar más fácilmente y llegar a inclusive tocar otro conductor, otra fase. Y nos daría un cortocircuito, ¿no? Entonces, ahí también tendríamos otro criterio de vano horizontal máximo, ¿no? Que básicamente sería por la flecha del conductor, ¿no? Y otro criterio que es el que nos interesa en este caso, porque los que hemos visto hasta ahora son criterios que tienen que ver con el conductor. Y el otro criterio es en perdón, en estructuras de anclaje, ¿no? Estructuras donde tenemos aisladores de anclaje. Entonces aquí vamos a tener una diferencia entre, ¿no? La fuerza hacia adelante y la fuerza hacia atrás. Podemos tener una diferencia, no siempre, ¿no? Pero podemos tener una diferencia. Y no hay que olvidar de que estas estructuras de anclaje también son estructuras de seguridad que
tienen que estar preparadas para algún caso de rotura de conductor, ¿no? Entonces, estas estructuras deben estar preparadas y por lo tanto deben aguantar una fuerza mayor a pues al simple desnivel, ¿no? Al simple desequilibrio de fuerza, ¿no? Entonces, por lo general, así es como trabaja el software Camrel, vamos a estar trabajando con 2/3 de la fuerza horizontal o la fuerza longitudinal máxima. O sea, como si fuese una terminal, ¿no? Si tuviéramos así una sola fuerza en un solo lado, estaríamos con una estructura terminal, ¿no? Y para una estructura de anclaje, estamos trabajando con 2/3 de esta fuerza aquí, ¿ok? Y obviamente al tener un mayor vano, vamos a tener una mayor tensión. Entonces, ahí también vamos a tener algún tipo de limitante, ¿no? Pero por lo general, como estas estructuras de anclaje tienen retenida adelante y retenida atrás, por lo general esta no es la limitante, ¿no? Para lo que es el vano horizontal, ¿no? Pero de todas maneras, les indico, ¿no? Entonces, yo les voy a mostrar rápidamente pues, lo que es el Camrel y donde justamente vamos a ver rápidamente, ¿no? Dónde están estas opciones, ¿no? Entonces, aquí en la configuración general vamos a tener esta, esta, este factor de seguridad, donde dice rotura del soporte, que es lo que estamos viendo hasta ahora, ¿no? La rotura del poste, ¿no? ¿Esto con qué tiene que ver? Con la carga de trabajo del poste, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si lo que va a hacer el software es dividir la carga de rotura entre dos, ¿no? Si yo le pongo 2.5, pues le estoy aumentando la seguridad, ¿no? Y otro punto es este de aquí, la aplicación de la resultante, ¿no? Como hemos visto, en caso de postes de concreto, ¿no? Estamos a 15 centímetros de la punta del poste, ¿no? Aquí le ponemos 0.15, ¿no? Aquí es donde nosotros estaríamos trabajando con nuestra resultante, ¿no? Entonces, nosotros vamos a los cálculos, por ejemplo, el cálculo de vano viento, que es lo que estamos hablando. Y, a ver, vamos a comenzar con una norma peruana y luego vamos a cambiar a una norma colombiana, también de Bolivia. ¿Ok? A ver, listo. Rápidamente, ¿ok? Porque sé que es un poco tarde. Vamos a poner, por ejemplo, una estructura PS13N con neutro. ¿Ok? Es un neutro. A ver, lo voy a poner aquí mejor para que sea mejor. Ahí está. Ok, neutro. Y voy a poner un poste de 12200, por ejemplo. ¿Ok? Voy a poner mi mano viento. Y mi hipótesis de máximo viento. Listo. Ok. Esto es lo que me indica el software, ¿no? Aquí vemos lo que les comenta, ¿no? La fuerza transversal. Esta es la fuerza transversal en los conductores. ¿Debido a quién? Debido al viento. En este caso, solo debido al viento, ¿no? Esta fuerza se transforma, en este caso, en un momento. En un momento, ¿en dónde? En la punta del poste. Bueno, o a 15 centímetros de la punta del poste, ¿no? También se calcula lo mismo, una fuerza eh, transversal debido al viento sobre el poste, y esta fuerza se traslada también como un momento en la punta del poste, ¿no? Finalmente, tenemos también un momento
debido al desequilibrio de los conductores, del peso de los conductores. ¿Ok? Eso lo voy a hablar un poquito más adelante. Y todo esto nos va a dar un momento resultante total, ¿no? Y este momento resultante total se transforma a una fuerza resultante en la punta. Bueno, es a 15 centímetros de la punta, ¿no? Y este valor pues tiene que estar en los estándares, ¿no? Realmente este valor, ¿qué es lo que tiene que tener? Aquí vemos, ¿no? Aquí vemos el factor de seguridad calculado. Se calcula, ¿cómo lo calcula el software en este caso? Fuerza resultante en la punta, o mejor dicho, carga de rotura, divide entre la fuerza resultante en la punta y nos da un factor de seguridad. Si se sobrepasa este factor de seguridad, entonces estamos, o si, mejor dicho, si estamos por debajo de este factor de seguridad, entonces no estamos cumpliendo, ¿no? A ver, un ratito voy a hacer un cambio rápido, solo para que podamos ver. Vamos a volver a lo mismo. Ahora puse un factor de seguridad de 2. ¿Por qué? Porque justamente es este valor de aquí, ¿no? Es justamente estamos por encima de quién. Este valor aquí, ¿no? Estamos por encima de la carga de trabajo, ¿no? Aquí hemos sobrepasado la carga de trabajo y por lo tanto ya no estamos cumpliendo, ¿no? Eso es lo que nos indica este cálculo. A ver, vamos a hacer otro ejemplo rápido, pero ahora con una norma colombiana. Vamos a elegir en Artolima. Ahí está. Vamos a guardar. Vamos a elegir esta estructura de aquí. 530. Listo. Ok, esta es una estructura angular, pero tipo bandera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Ok, aquí recalculo. Bueno, me sale un poco más de vano viento. ¿Por qué? Porque ya no tengo, acá no tengo neutro, que le resta un poco de vano. Ok, pero lo que tengo aquí es si ustedes se fijan, tengo un desequilibrio, o un momento transversal debido al desequilibrio de los conductores, ¿no? Esto, ¿cómo es? ¿O qué quiere decir esto? Pues que tenemos aquí nuestro poste, nuestra cruceta, y tenemos aquí los conductores. ¿Ok? Uno, dos, tres. ¿Ok? Y estos conductores, ¿no? Tienen un peso. ¿Ok? Y este peso lo que hace es, le genera un volteo, ¿no? A mi poste. Por lo tanto, le genera una carga transversal. ¿Ok? Entonces, obviamente, en estructuras tipo bandera, este volteo va a ser mayor, ¿no? Pero si se fijaron bien, en estructuras, vamos a poner aquí una estructura más simple. Por ejemplo, está aquí. En esta estructura también nos provoca un volteo, ¿no? Aquí está, aunque es menor, cuando es una estructura simétrica. Que esto es simplemente porque el software lo que va a hacer es, en el caso de estructuras simétricas, lo que va a hacer eh, es
Si es simétrico, simplemente va a considerar uno, ¿ok? No va a considerar el otro. ¿Con qué efecto? Pues con efecto de poder, en el caso de que tengamos a una ruptura, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y para darle, digamos, un poco más de seguridad, ¿no? Eso es lo que está aplicando el software, ¿no? Le está aplicando igualmente a una estructura simétrica un volteo más, ¿no? Ok, entonces, en el caso de la estructura 530, que que es una estructura angular, aquí obviamente nosotros le vamos a poner unos, eh, ¿no? Le podemos poner un ángulo, ¿no? Cuando le ponemos un ángulo, ya no nos da el vano viento. ¿Esto por qué? Porque necesitamos, ¿no? En este caso una retenida. Ahora voy a hacer esto más rápido, ¿no? Le ponemos una retenida y listo, ¿no? Ya tenemos nuestro nuevo vano viento, que a veces va a ser 510 metros, ¿ok? Si no tenemos ángulo, tendríamos un vano viento de 500, de 400 que ya, y con nuestro ángulo tenemos un vano viento de 510. Pero aquí hay que tomar en cuenta de que ya la fuerza se traslada a la retenida. Es decir, el que no cumple ya no es el poste va a cumplir. El que ya no va a cumplir a más de 510 metros es la retenida, que bueno, termina por romperse, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso es en el caso de una estructura con ángulo, ¿ok? A ver, vamos a terminar con lo que es la estructura de anclaje. Vamos a ir aquí. Voy a elegir una base de datos de Bolivia. Vamos a elegir la estructura C8. Acá está nuestra estructura de anclaje. ¿Ok? Y vamos a hacer el cálculo de retenida, perdón, de cargas longitudinales, ¿no? Bueno, en este caso nos da cero. ¿Por qué? Porque la estructura se le está aplicando en este caso 2/3 del, de la fuerza longitudinal máxima, ¿no? Entonces esa fuerza es bastante grande, ¿no? Nos da acá 700, ¿no? Ya por cada conductor, ¿no? Entonces nos da una fuerza bastante grande, ¿no? Entonces, lo que aquí debemos hacer, ¿no? Con este tipo de estructuras, esto no quiere decir obviamente que la estructura falle de todas maneras si es que la dejamos así, ¿no? Lo que pasa es que, como les decía, estas estructuras, ¿no? Normalmente se diseñan para poder trabajar con algún tipo de problema en mi línea, ¿no? Es una estructura de seguridad. Y por lo tanto, debemos ponerle unas retenidas longitudinales, ¿no? Hacia adelante y hacia atrás. Y ahí está. Listo. ¿No? Y aquí ya con mi retenida longitudinal, pues bueno, me sale que tengo 2500. Bueno. No tengo ningún problema con esta retenida longitudinal. Obviamente tengo que verificar en cada una de las hipótesis, pero bueno, no me da problema. Y pero como les decía, ¿no? Digamos, este cálculo no va a ser tan limitante como los demás otros cálculos, ¿no? Como los cálculos de los mismos conductores. Esto sería el cálculo de vano horizontal máximo, ¿no? Como les decía, no es lo más limitante, ¿no? Lo más limitante va a ser
DMS, ¿no? A la altura del suelo o distancia entre las fases, ¿no? Para el caso de lo que lo que es vano horizontal, ¿no? Bueno, por mí ha sido todo. No sé si tengan algunas consultas, alguna, sugerencias para un próximo webcast, ¿no? O algún tema que quieran escuchar, algún tema del DirectCAD, Camrel, DirectCAD, nos ayudarían bastante. A ver, me hacen una consulta en redes MT con Torrecillas. Torrecillas. Torrecillas, bueno, Torrecillas puede ser un tema, de verdad. Redes MT con Torrecillas, ¿no? Podría ser un buen tema. Sí, es verdad que es un buen tema. No, es parecido, va a ser parecido obviamente al árbol de cargas. Va a ser utilizando árbol de cargas, pero de todas maneras es muy interesante. A ver, hay una consulta que es ¿por qué los conductores que van en los soportes en la imagen son de color blanco? ¿Son cables compactos? En este caso no son cables compactos, ¿ok? En esta imagen de aquí, en otra imagen que hemos visto de aquí, no, no tenemos los cables. En esta imagen no son cables compactos, pero pero también se puede aplicar lo mismo con cables compactos, ¿no? Con conductores compactos. Aquí justamente, ¿no? En el Nortolima, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos ejemplos eh, de estructuras compactas, ¿no? Que vendría siendo casi igual que para fases independientes, solo que los conductores están más compactos, también son conductores más pesados, con más diámetro, ¿ok? Pero es la misma idea, pero con otro tipo de conductores, ¿no? Más pesados, con más diámetro, y por lo tanto vamos a tener más fuerzas, ¿no? Por lo general los vanos son más cortos en estos casos, ¿no? El poste de fibra va a ser básicamente lo mismo, ¿no? Tengo entendido de que también lo que son postes de fibra de vidrio, pues también van a estar trabajando con una carga de rotura, ¿no? En el software lo que nosotros vamos a estar indicando es lo que les venía comentando, ¿no? La longitud del poste, diámetro en base, diámetro en punta. Pero digamos que para este cálculo en específico que hemos visto de la carga de trabajo que tiene que ver con vano viento, vano horizontal, estamos trabajando con la longitud del poste y con la carga de rotura, ¿ok? Con cables autoportantes es la misma idea. Todos los cables, incluso puede ser con cables de fibra óptica simplemente, ¿no? No tiene por qué ser eléctrico, ¿no? Los cables autoportantes, ¿cuál va a ser la diferencia con cables autoportantes? Que van a ser cables más grandes, ¿no? Van a ser, bueno, es un enrollado de cable, ¿no? Y van a ser más gruesos, van a ser más pesados, va a ser un cable, tal vez un gran cable o un enrollado más pesado, más grueso, con un diámetro más grande, y por lo tanto nos va a dar más fuerza, por lo menos en ese punto de, o en esa terna, ¿no? Si tenemos más ternas o más cables autoportantes en una estructura, pues va a ser más pesado, ¿no? Pero es la misma idea, exactamente la misma idea, pero con un cable más pesado, con más diámetro, ¿ok? Bueno, entonces conmigo va a ser hasta una próxima oportunidad. Les agradezco en verdad toda su atención y espero que pasen una bonita noche.